Le disparé a mi marido en el corazón. Pero el arma era solo un recuerdo en mi mente. Uno que me quemaba las entrañas cada noche desde que él nos traicionó. Mi hija Sofía, con sus ojos de 7 años aún inocentes, vio como yo temblaba de rabia en la cocina de nuestra casa en el barrio de Chamberí, Madrid, mientras Carlos reía al teléfono con su amante, ajeno a las lágrimas que caían como balas silenciosas. Y en ese instante, juré que su indiferencia le costaría todo, su fortuna, su reputación, su alma, porque yo, Elena Vargas, ya no era la esposa sumisa, era la tormenta que él había desatado. Madrid bullía bajo el sol implacable de julio, un horno de asfalto y ambiciones que devoraba a los débiles. Yo había sido una de ellas, una contable en una firma de abogados del centro, con sueños modestos de una vida familiar en un piso con balcón a la Gran Vía. Carlos era el soltero exitoso, un promotor inmobiliario con oficinas en la Castellana, carisma de torero y ego de conquistador. Nos conocimos en una fiesta en el Retiro, donde él me prometió el mundo con un beso bajo los plátanos centenarios. «Eres mi reina», me dijo, y yo, tonta, lo creí. 10 años después, esa reina era una mendiga en su propio reino. El día que todo se rompió fue un martes ordinario. Sofía jugaba en el salón con sus muñecas, vestida con el uniforme del Colegio Santa María, mientras yo preparaba la cena en nuestra cocina reluciente de mármol importado de Carrara. El olor a paella de arroz con conejo y azafrán, receta de mi abuela andaluza, flotaba en el aire, un ritual que me anclaba a la normalidad. Carlos entró tarde, como siempre, con el traje arrugado y el perfume de otra mujer pegado a la corbata. Otra vez trabajando hasta tarde. Mintió, besándome la mejilla como si fuera un trámite. No lo confronté esa noche. En cambio, esperé. Al día siguiente, revisé su teléfono mientras él se duchaba. Mensajes de Laura, su secretaria: «Te echo de menos en la cama del hotel en Sevilla». Fotos de ellos en una suite del Parador de Carmona, riendo con copas de Rioja. Mi estómago se revolvió como si hubiera tragado veneno. Sofía entró en ese momento, con su mochila al hombro. «Mamá, ¿por qué lloras? Papá no viene a recogerme». La abracé fuerte, inhalando su olor a champú de fresa, y en ese abrazo nació el plan. No era solo rabia, era una frialdad calculada. Un veneno que yo destilaría gota a gota. Los meses siguientes fueron un baile de máscaras. Por fuera, éramos la familia perfecta, cenas en el restaurante Botín, paseos por el Prado donde Carlos fingía admirar a Velázquez mientras yo planeaba su caída. Por dentro, yo contactaba a mi viejo amigo, el doctor Miguel Ruiz, un psiquiatra en el Hospital Clínico, quien me debía un favor desde que lo saqué de una depresión post-divorcio años atrás. «Elena, ¿qué necesitas?», me preguntó en su consulta, con las cortinas corridas y el tic-tac de un reloj antiguo marcando el pulso de mi venganza. Le conté todo: la traición, el dolor de Sofía, mi secreto enterrado. Él asintió, sus ojos grises llenos de empatía y algo más oscuro, un eco de su propio rencor contra los hombres como Carlos. «Te ayudo. Pero hay riesgos. Esto no se deshace. El secreto. Dios, si supieran lo que guardaba en mi pecho, como una granada sin seguro». No era solo el affair, era algo que Carlos había ignorado desde el nacimiento de Sofía. Un detalle médico que podría destrozar su mundo de mentiras. Pero aún no era el momento. Primero, necesitaba pruebas, aliados, un tablero donde mover las piezas. Empecé por el dinero. Carlos controlaba nuestras finanzas, pero yo era lista. Transferí pequeñas sumas a una cuenta secreta en un banco de Valencia, disfrazadas como gastos escolares. 100 euros aquí, 200 allá. Nada que levantara sospechas, pero suficiente para un colchón cuando el telón cayera. Sofía notaba las grietas,
Papá huele a perfume raro, me dijo una tarde en el Parque del Oeste, mientras empujaba el columpio. Su inocencia era un cuchillo en mi corazón. ¿Cómo explicarle que su padre, el héroe que le compraba helados en la Plaza Mayor, era un traidor? Le mentí, es el jabón nuevo, cariño. Pero por las noches, cuando ella dormía, yo lloraba en el baño, mirando mi reflejo en el espejo empañado. Mi rostro, antes suave, ahora tenía líneas de furia, ojos hundidos como pozos de petróleo ardiendo. ¿Quién era esta mujer? La que planeaba no solo divorciarse, sino aniquilar. El primer golpe lo di en privado. Confronté a Carlos una noche de tormenta, con trueno retumbando sobre la sierra de Guadarrama. Sé lo de Laura, le dije, voz temblando pero firme, sentada en el sofá de cuero italiano. Él se rió, un sonido gutural como el de un toro enfurecido. Elena, crece. Los hombres como yo no se conforman con una sola. Tú eras cómoda, pero ella es fuego. Sus palabras me azotaron como lluvia ácida. ¿Y Sofía? Nuestra hija no te importa. Se encogió de hombros, sirviéndose un whisky del mueble bar. Sofía es tuya. Yo pagaré la manutención. Pero no finjas que esto es un drama shakespeariano. Esa indiferencia fue el detonante. Al día siguiente, pedí cita con un abogado en la calle Alcalá. Un tipo astuto llamado Javier López, con bigote gris y reputación de destrozar matrimonios adinerados. Señora Vargas, tiene usted un caso sólido para divorcio por infidelidad, me dijo, hojeando las fotos que había impreso. Pero si quiere más, podemos ir por la vía de la pensión alimenticia y la custodia exclusiva. ¿Ha pensado en terapia familiar? Negué con la cabeza. No quería terapia, quería sangre. Solo custodia y lo justo para Sofía. El resto lo manejaré yo. Mientras tanto, Miguel me guiaba en las sombras. Nos reuníamos en cafés discreto de Malasaña, entre grafitis y olores a churros. El secreto que guardas es dinamita, Elena, me advirtió. Si lo revelas en el juicio, podría voltear todo, no solo contra él, sino contra ti. Asentí, sorbiendo mi cortado. Sabía los riesgos, calumnias, contrademandas, el escrutinio público de una ciudad chismosa como Madrid. Pero el odio era más fuerte que el miedo. Era un fuego que me consumía, pero también me iluminaba. Sofía empezó a dibujar escenas oscuras, casas en llamas, figuras con cuernos. Es un sueño, mamá, decía. Pero yo veía la verdad, el trauma filtrándose en su alma infantil. La llevaba a clases de ballet en el Teatro Real, a parques donde jugaba con niños de familias intactas, fingiendo normalidad. Pero en casa, las discusiones escalaban. Carlos llegaba ebrio, gritando sobre mi puta esposa paranoica. Una noche, me empujó contra la pared, su aliento a ginebra quemándome la cara. Si no te callas, te quito a la niña. Sofía oyó todo desde su habitación. Y al día siguiente, en el desayuno, me abrazó, no me quites a papá, por favor. Ese abrazo fue mi punto de no retorno. Llamé a Javier esa misma tarde. Iniciamos el divorcio. Los papeles se enviaron por burofax. Un misil legal que explotó en la vida de Carlos. Él contraatacó con su propio abogado. Un tiburón de la Puerta del Sol que alegaba inestabilidad emocional mía. Las audiencias preliminares fueron un circo, testigos falsos, facturas infladas. Sofía en el medio como un peón inocente. Yo la preparaba, todo irá bien. Mi amor. Mamá te protegerá. Pero el clímax se acercaba. Y con él, mi secreto. Miguel me envió un sobresellado, úsalo solo cuando duela de verdad. Lo guardé en mi cajón, junto a la alianza de boda que había fundido en una joyería de la calle Preciados. Madrid,
con sus calles empedradas y sus secretos enterrados bajo el metro. Era el escenario perfecto para mi venganza. Y mientras el juicio principal se aproximaba, yo contaba los días, el corazón latiendo como un tambor de flamenco enloquecido. La noche antes de la primera vista, no dormí. Caminé por las ramblas del barrio de las Letras, donde Cervantes había soñado sus quijotadas, y juré por los fantasmas de la ciudad. Carlos pagaría. No con balas, sino con la verdad que lo desarmaría. Sofía durmió a mi lado, su respiración un bálsamo temporal. Mañana, el telón se levantaría, y yo entraría en escena no como víctima, sino como verdugo. El tribunal de familia en los juzgados de la Plaza de Castilla era un monstruo de hormigón y vidrio. Un laberinto donde las vidas se deshilachaban bajo luces fluorescentes. Entré esa mañana de septiembre con Sofía de la mano, su vestidito blanco como un sudario infantil contrastando con mi traje negro de lana, austero y letal. Carlos ya estaba allí, impecable en su traje a medida, flanqueado por su abogado y Laura, que se sentaba en la fila de atrás como una sombra perfumada. Sus ojos se encontraron con los míos, no había remordimiento, solo un destello de victoria prematura. Esto será rápido, Elena, murmuró al pasar. Firma y desaparece. El juez, un hombre canoso con gafas de montura metálica llamado don Rafael Ortega, presidía con la indiferencia de quien ha visto 1000 tragedias. Señora Vargas, confirma la petición de divorcio por infidelidad. Asentí. Voz firme, sí, Excelencia. Mi marido ha destruido nuestra familia. Carlos bufó, y su abogado saltó con objeciones. Mi cliente niega las acusaciones. La demandante sufre de paranoia, como atestigua su historial médico. Mentira. Yo había borrado cualquier rastro de mis sesiones con Miguel, pero el veneno se filtraba. Sofía fue llamada al estrado, un banquito improvisado donde parecía una mariposa atrapada. Dime, pequeña, ¿dónde quieres vivir?, preguntó el juez con suavidad fingida. Ella miró a Carlos, luego a mí, y las lágrimas brotaron como un dique roto. Con mamá. Pero extraño a papá. El tribunal se llenó de sollozos ahogados, madres en las filas posteriores se secaban los ojos. Carlos sonrió, esa sonrisa de depredador que lo había llevado a cerrar tratos millonarios en la Bolsa de Madrid. Ganaba puntos con su padre dolido. Salimos al pasillo para el receso, el aire cargado de humo de cigarrillos y desesperación. Javier me susurró, bien jugado. Pero necesitamos más. El sobre. Negué con la cabeza. No aún. Miguel me esperaba en un café cercano, en la calle Bravo Murillo, con su bata blanca bajo el abrigo. Sofía está sufriendo, le confesé, pidiendo un café con leche que sabía a hiel. Esto la está rompiendo. Él tomó mi mano, un gesto que rozaba lo íntimo. La venganza siempre cobra peaje. Elena. Recuérdalo. Regresamos al infierno legal. La tarde se arrastró con testigos, una vecina que juró haber visto a Carlos solo en casa, una empleada doméstica sobornada que me pintó como distante y fría. Yo contraataqué con las fotos, los mensajes, extractos bancarios que mostraban cómo Carlos desviaba fondos a cuentas de Laura en Ibiza. «Es un ladrón además de adúltero», exclamé, y el juez alzó una ceja. Carlos palideció por primera vez, pero se recompuso. «Negocios, Excelencia». ¿Elena exagera? Al final del día, el juez ordenó custodia compartida provisional y una evaluación psicológica para todos. Sofía lloró en el coche de vuelta a casa, un viejo Seat que chirriaba en las avenidas congestionadas. Papá dijo que eres mala. Mamá. Le limpié las lágrimas con el dorso de la mano. No, mi vida. Papá está confundido. Pero yo te quiero más que a nada. Esa noche, en nuestro piso ahora vacío de risas, abrí el sobre de Miguel. Dentro, un informe médico falsificado no del todo falso,
sino una verdad retorcida que detallaba mi diagnóstico, un trastorno que, si se revelaba, arrastraría a Carlos a un abismo legal. Pero el twist real estaba en las notas marginales, evidencia de que Carlos había ocultado su propia infertilidad, haciendo de Sofía un milagro. O una mentira. Los días se convirtieron en semanas de guerra fría. Carlos usaba la custodia para desfilar con Sofía por restaurantes de moda en el barrio de Salamanca. Fotos en Instagram que me apuñalaban tiempo de calidad con mi princesa. Yo respondía con rutinas estables, escuela, ballet, cuentos antes de dormir. Pero el odio crecía, alimentado por llamadas de Laura anónimas. Pero obvias, déjalo en paz, puta. Una noche, irrumpí en su oficina en la Torre Picasso, un rascacielos de acero que simbolizaba su arrogancia. Firma los papeles o te arrepentirás. Le espeté, tirando las fotos sobre su escritorio de caoba. Él se levantó, imponente, fuera de aquí. Elena. Ya perdiste. Sofía será mía. Me agarró del brazo, uñas clavándose como garfios. Salí temblando, pero con una nueva pieza, un moratón que documenté para el juez. Javier lo usó en la siguiente audiencia, abuso conyugal. Carlos lo negó, pero el daño estaba hecho, el juez inclinó la balanza hacia mí. Miguel se convirtió en mi confesor. Nuestras reuniones se volvieron rituales, caminatas por el campo del Moro, donde los jardines reales ocultaban susurros. El secreto no es solo tuyo, me dijo una tarde, con el palacio real al fondo como un gigante dormido. ¿Estás segura de que quieres esto? Podría destruir a Sofía. Dudé, el viento otoñal azotando mi cabello. Recordé la noche en que Carlos me dejó sola en el hospital durante el parto de Sofía, ocupado con un cliente. Recordé las promesas rotas, las noches en vela planeando. Sí, respondí. Él sembró la semilla, yo cosecharé la tormenta. El conflicto se extendió al dinero. Carlos congeló las cuentas conjuntas, dejándome con deudas y un alquiler que ahogaba. Vendí joyas en el rastro, el mercado de los domingos donde los recuerdos se truecan por supervivencia. Sofía preguntaba por su osito perdido, papá lo tiene. Mentí de nuevo. Pero el verdadero golpe vino cuando Carlos demandó por difamación, alegando que yo había esparcido rumores en su círculo de la Cámara de Comercio. Amigos comunes me llamaron, Elena. Es verdad lo de la amante. El aislamiento era asfixiante, como el bochorno madrileño antes de una tormenta. En una de esas noches solitarias, Sofía tuvo una pesadilla, papá se va en un barco negro. La calmé con un cuento de hadas retorcidamente mío, una reina que derrota al dragón con astucia, no con espada. Al amanecer, llamé a Javier, prepara al doctor Ruiz para la próxima vista. El tablero se alineaba. Carlos, creyéndose invencible, organizó una fiesta de despedida al matrimonio en su ático de Azca, invitando a Laura abiertamente. Vi las fotos en redes, él brindando, ella en su regazo. Mi rabia fue un volcán, planeé irrumpir, pero Miguel me detuvo, paciencia. El juicio es tu arma. La evaluación psicológica fue un circo. Un perito del juzgado, una mujer seca llamada Doña Carmen, interrogó a Sofía, ¿te sientes segura con mamá? Sí, pero papá grita mucho. A mí me pinchó, ¿historia de depresión? Mentí con maestría. A Carlos lo pilló en su arrogancia, Elena es histérica, yo soy el proveedor. El informe favoreció la custodia compartida, pero con terapia obligatoria. Salí exhausta. Pero con un hilo suelto, el perito mencionó anomalías médicas en el historial familiar. Semilla plantada. Navidad se acercaba, y Madrid se vestía de luces en la Puerta del Sol. Sofía quería un árbol grande, como antes. Lo compramos en un mercadillo de la Plaza Mayor. Adornos de cristal que tintineaban como cadenas. Carlos nos visitó, fingiendo paternidad, regalos caros, promesas vacías.
Feliz Navidad, familia, dijo, besando mi mejilla. Lo abofeteé mentalmente. Esa noche, mientras Sofía dormía bajo las luces parpadeantes, abrí el sobre de nuevo. El secreto ardía en mis manos, un análisis de paternidad que Miguel había arreglado, revelando que Carlos no era el padre biológico de Sofía. ¿Verdad o arma? No importaba. Era el twist que voltearía el tablero. Pero aún no. El verdadero clímax vendría en enero, cuando el juez dictaría sentencia. Contaba los días. El corazón un reloj de arena con granos de odio. Sofía me dibujó un corazón partido para que seamos felices. Lo pegué en la nevera, jurando que lo seríamos, cueste lo que cueste. Madrid, con su pulso eterno, era testigo, la venganza no era un sueño, era una deuda que cobraría con intereses. Enero en Madrid es un puñetazo de frío, con vientos que ver en el Manzanares como cuchillas heladas, recordándonos que bajo la grandeur de la capital late un río turbio de secretos. El día del juicio final amaneció gris, nubes bajas sobre la sierra como un verdugo encapuchado. Dejé a Sofía con una niñera en nuestro piso de Chamberí, ahora un refugio austero, sin los lujos que Carlos había dilapidado, y me dirigí a los juzgados con el sobre de Miguel en mi bolso de cuero negro, un talismán que pesaba como plomo. El tribunal estaba abarrotado, periodistas de El País husmeando por escándalos de élite, amigos de Carlos en trajes caros, Laura con un collar de perlas que brillaba como una soga. Él entró fanfarrón, saludando a apretones de manos, ignorándome como a una mosca. Javier me apretó el hombro, hoy ganamos. Elena. El doctor testificará. Asentí, el pulso acelerado como el tráfico en la M30. El juez Ortega abrió la sesión con su voz monótona, caso Vargas contra López. Alegatos finales. El abogado de Carlos, un guisal llamado don Emilio, se lanzó primero, mi cliente es un padre dedicado, proveedor incuestionable. La demandante busca venganza personal, no justicia. Proyectó slides, fotos de Carlos con Sofía en la feria de San Isidro, cheques de manutención, testimonios de estabilidad emocional. El jurado, un panel de 3. 2 mujeres y un hombre hastiado, asintió con escepticismo. Mi turno. Javier pintó el cuadro, infidelidad probada. Desvío de fondos. Impacto en Sofía. La niña llora noches enteras. Excelencia. Necesita estabilidad. No un padre ausente por amantes. Llamó a testigos, la niñera, que sollozó sobre las ausencias de Carlos, una psicóloga escolar, que detalló el estrés de Sofía. Luego, el clímax parcial. Llamamos al doctor Miguel Ruiz. Miguel entró con paso firme, jurando sobre la Biblia con ojos que no parpadeaban. Soy psiquiatra del Hospital Clínico, y he tratado a la familia Vargas. Don Emilio objetó, esto es confidencial. El juez denegó, proceda. Miguel describió mi resiliencia. Luego volteó, pero el señor López muestra patrones de narcisismo patológico. Indiferencia emocional que ha traumatizado a la menor. Carlos se removió, rojo como un tomate maduro. La sala zumbaba. Sofía fue traída de nuevo, escoltada por una asistente social. Se sentó en el estrado, pequeña y frágil, con un vestido azul que yo había planchado esa mañana. Sofía, ¿qué sientes por tu papá?, preguntó el juez. Ella miró a Carlos, que le sonrió con dientes perfectos. Lo quiero. Pero duele cuando discute con mamá. Lágrimas rodaron por sus mejillas, un río de inocencia derramada. La sala contuvo el aliento. Una mujer en la fila trasera sollozó abiertamente. Carlos palideció, su máscara resquebrajándose. Basta, gritó don Emilio. Esto es manipulación. Pero el daño estaba hecho. Javier susurró, ahora, el secreto. Dudé, el corazón martilleando. Revelarlo aquí, ante todos. Miguel me había advertido, podría volverse contra ti. Miré a Sofía.
secándose la nariz con un pañuelo. Y el odio me invadió como una ola del Cantábrico. Excelencia, dije, levantándome, tengo evidencia médica que cambia todo. El juez frunció el ceño. Señora Vargas, ¿qué es esto? Saqué el sobre. Manos temblorosas pero voz de acero, un análisis de paternidad. Mi marido no es el padre biológico de Sofía. Jadeos colectivos. Carlos se puso de pie. Mentira. Es una falsificación. Laura ahogó un grito. El juez ordenó: presente el documento. Se suspende la sesión para verificación. El caos estalló fuera. Periodistas me rodearon como lobos. ¿Es verdad, señora Vargas? ¿Un engaño conyugal? Carlos me miró con ojos de asesino. Pagarás por esto, puta. Sofía, recogida por la asistente, me abrazó. Mamá, papá no es mi papá. Mi mundo se derrumbó en ese abrazo. El secreto, mi arma, se volvía contra mí misma. Esa noche, en el piso, con Sofía dormida bajo sedantes suaves recetados por Miguel, me enfrenté al espejo. Había ido demasiado lejos. El teléfono sonó. Javier. El informe es convincente, pero Carlos contrademandará por fraude. Necesitamos al doctor para corroborar. Llamé a Miguel. Su voz era tensa. ¿Viene el twist? Elena. Él sabe algo que tú ignoras. Al día siguiente, la verificación confirmó el documento. Miguel lo había hecho impecable, con sellos falsos pero creíbles. El juez inclinó la custodia total hacia mí, reduciendo la manutención de Carlos a la mitad. Celebré en privado, con una copa de vino tinto de La Rioja, pero el sabor era amargo. Sofía dibujaba siluetas sin caras. Somos fantasmas ahora. Carlos no se rindió. Contrató detectives privados, allanando mi vida, llamadas a mi jefe, rumores en el colegio de Sofía. Perdí mi trabajo en la firma contable. El conflicto de intereses, dijeron. El dinero escaseaba. Vendí el SEAT por migajas. Madrid, con sus neones de neón en la Gran Vía, se burlaba de mí. Carteles de parejas felices, mientras yo contaba monedas para el pan. Miguel me salvó, literalmente. Me prestó dinero de su clínica privada en el barrio de Justicia, un lugar de sillones de terciopelo y confidencias. Nuestras sesiones se volvieron personales. Cuéntame tu secreto real, Elena. Me urgió una tarde, con lluvia golpeando las ventanas. Confesé: el verdadero secreto no era la paternidad, era que, durante el affair de Carlos, yo había tenido un breve romance con un colega, pero Sofía era suya. El informe era una bomba de tiempo, una venganza fabricada para herirlo, no para herir a Sofía. Pero si se descubre, murmuró. No se descubrirá, respondí, aunque el miedo me roía. El conflicto escaló cuando Carlos secuestró a Sofía un fin de semana de custodia. No la trajo de vuelta. Mensajes: ven a negociar o no la ves más. Corrí a su ático en Azca, el viento aullando como Bansés. Laura abrió la puerta. Sonriendo: está con él. Habla. Carlos, con Sofía en brazos viendo dibujos animados, me miró. Retira la demanda, o la llevo a vivir con nosotros en Marbella. Sofía corrió a mí. Mamá, no quiero ir. Lo abracé, susurrando: no lo harás. La policía intervino. El secuestro parental es delito, y Carlos pagó fianza, pero su reputación sangraba. Artículos en ABC: promotor implicado en drama familiar. Sus tratos se evaporaban. Laura lo dejó. Demasiado escándalo. Venganza dulce, pero pírrica. Sofía empezó terapia. Dibujos ahora de príncipes caídos. Una noche, Miguel me visitó. ¿Hay un twist, Elena? Carlos no es infértil, lo es alguien más. Sus palabras me helaron. ¿Qué quieres decir? Me mostró un email anónimo, evidencia de que Carlos había saboteado mi anticoncepción años atrás, queriendo un hijo para atarme.
El verdadero secreto, él planeó la traición desde el principio. Mi rabia renació. Más pura. Más letal. El río Manzanares fluía negro bajo puentes antiguos. Testigo de mis paseos nocturnos. Madrid me había moldeado en vengadora. ¿Pero a qué costo? Sofía soñaba con barcos negros, yo, con fuego purificador. El final se acercaba. Y con él, la revelación que lo quemaría todo. Febrero trajo de cielo a Madrid. Un goteo traicionero que convertía las aceras en trampas resbaladizas. Como mi vida ahora, un equilibrio precario entre la victoria y el abismo. Con la custodia en mi bolsillo y Carlos lamiendo sus heridas en un piso temporal en el barrio de Salamanca, pensé que el polvo se asentaría. Error. La ciudad, con sus museos y monumentos, guarda fantasmas que no descansan. Y el mío acechaba en las galerías del Prado, donde yo buscaba refugio con Sofía los domingos. Entramos esa mañana. El aire cargado de olor a cera y óleo antiguo. Sofía tiraba de mi mano hacia las meninas, fascinada por la infanta con ojos eternos, porque la niña mira así. Mamá, como si supiera un secreto. Sonreí, pero el comentario me erizó la piel. Todos guardamos secretos. Mi amor. Paseábamos entre Velázquez y Goya. Sus cuadros un espejo de mi alma, retratos de nobleza falsa. Saturnos devorando hijos. Carlos era el Saturno. Y yo, Laoz. Pero los fantasmas atacaron esa tarde. Un mensaje de Javier, Carlos ha apelado. Alegan falsificación del informe. Testigo, un técnico de laboratorio. Mi estómago se hundió como plomo en el estanque del Retiro. Miguel me llamó de inmediato, lo manejamos. El twist que te conté. Úsalo contra él. Nos reunimos en su consulta. Un santuario de libros polvorientos y divanes desgastados. Me mostró documentos, emails saqueados de Carlos a un médico corrupto, ordenando pruebas falsas de su fertilidad para mantener la imagen familiar. El jugo sucio primero, dijo Miguel, sus ojos brillando con una intensidad que me inquietaba. ¿Cómo lo supiste? Se recostó, encendiendo un cigarrillo pese a las normas, tengo mis fuentes. Y un motivo personal, Carlos arruinó a mi hermana hace años. Un affair que la dejó en la ruina. El lazo se tensaba. Miguel no era solo aliado. Era vengador como yo. Juntos, refinamos el contraataque, revelar el sabotaje de Carlos en el juicio de apelación, volteando su arma contra él. Pero Sofía, murmuré, pagará el precio, pero ganará la verdad. La apelación se fijó para marzo, en la audiencia provincial, un edificio imponente en la calle Jorge Juan, donde las injusticias se pulen como diamantes sangrientos. Mientras, el dinero se evaporaba. Trabajé de camarera en un bar de tapas en La Latina, sirviendo cañas a oficinistas que coqueteaban sin saber mi historia. Eres guapa para esto, dijo uno. Y tú. Ciego para la verdad, respondí, derramando espuma intencionalmente. Sofía iba a una escuela pública ahora, haciendo amigos en patios de cemento, pero sus dibujos eran cada vez más oscuros, familias con cabezas cortadas. Carlos me acosaba con llamadas, estás destruyendo a nuestra hija. ¿Nuestra? No es tuya. Le espeté una vez, colgando antes de que rugiera. Laura reapareció, enviando flores envenenadas, por piedad. Las quemé en el fregadero, el humo negro subiendo como mi furia. Una noche, irrumpió en el piso la cerradura rota, un regalo de su rabia. Dame a Sofía, exigió, oliendo a Bourbon. Lo enfrenté con un cuchillo de cocina, tócala y te mato. Sofía gritó desde la habitación, él retrocedió. Pero no antes de susurrar, sé tu verdadero secreto, Elena. El colega aquel. Su amenaza me paralizó. ¿Cómo lo sabía? Esa noche, después de que la policía lo echara, llamé a Miguel histérica. El blufea. Calmó. Pero el miedo se instaló, un parásito en mi mente. ¿Y si el informe se desmoronaba?
¿Y si Sofía descubría que yo había mentido sobre su paternidad? Aunque fuera por venganza, el juicio de apelación fue un torbellino. El tribunal, más formal, con jueces en togas negras como cuervos. Don Emilio presentó al técnico: el documento es falso. La firma no coincide. Jadeos. Javier objetó, contrapregunta. Bajo fuego cruzado. El técnico se quebró, no sé. Me pagaron. El juez frunció el ceño. Entonces, Miguel testificó de nuevo. Esta vez con el twist, señoría. Tengo evidencia de que el demandado manipuló pruebas médicas propias. Proyectó los emails. Carlos se hundió en su asiento, sudoroso. ¿Falsedad?, bramó don Emilio. Pero el daño era irreparable. El panel deliberó 1 hora. Veredicto: apelación denegada. Además, cargos por obstrucción contra Carlos. Salí al pasillo con Sofía. Había insistido en venir. Su mano en la mía. Pero entonces, el clímax explotó. Carlos se acercó. Voz ronca: bien jugado. Pero tu secreto real, Sofía, no es mía porque tú la concebiste con otro. Lo supe siempre. Y por eso te odio. La sala giró. Sofía oyó. Sus ojos agrandándose. ¿Qué quiere decir? Papá. Carlos se rió amargamente. Pregúntale a tu madre. Corrí con ella al baño. Lágrimas mías mezclándose con las suyas. Es mentira. Mi amor. Todo es mentira. Pero el veneno se había inyectado. Esa revelación desató la cadena. Sofía rechazó verme por días. Encerrada en terapia. Carlos fue arrestado por violación de custodia. Su imperio inmobiliario colapsando bajo investigaciones de Hacienda del desvíos fiscales saliendo a la luz. Gracias a tips anónimos míos. Laura testificó contra él por un pago, pintándolo como manipulador. Madrid chismorreaba: el rey de la castellana, caído por una mujer. Miguel me consoló en su consulta: lo lograste, Elena. Él paga. Pero su abrazo duró demasiado, sus labios rozando mi sien. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, sanamos. Pero el odio había mutado. Ahora era culpa, un peso que me ahogaba. Sofía volvió. Frágil, te creo, mamá. Pero duele. La llevé al Prado de nuevo. Frente a las meninas, mira. La infanta guarda secretos. Pero sobrevive. Ella sonrió por primera vez en semanas. Pero los fantasmas persistían. Una carta de Carlos desde la cárcel provisional. Te destruiré desde dentro. El deshielo trajo flores a los parques. Pero mi corazón era hielo. La venganza era victoria pírrica. Había ganado la batalla. Pero la guerra me había marcado. Y en las sombras, Miguel planeaba su propio movimiento. Un secreto dentro del secreto. Abril en Madrid es caprichoso. Lluvias torrenciales que ver en las plazas como lágrimas divinas. Lavando pecados o ahogando almas. Mi apartamento en Chamberí. Ahora un bastión fortificado con cerraduras nuevas y alarmas baratas. Se sentía como una prisión voluntaria. Sofía había vuelto a mí. Pero con grietas invisibles, noches de insomnio donde murmuraba: papá miente. Dibujos de tormentas en lugar de sols. Yo la mecía, cantando nanas andaluzas de mi infancia en Sevilla. Pero el sueño eludía a ambas. Carlos languidecía en Soto del Real, una cárcel a las afueras donde los peces gordos como él se pudren en celdas compartidas. Sus apelaciones se apilaban como facturas impagadas. Hacienda lo desollaba vivo, embargando propiedades desde chalés en La Moraleja hasta oficinas en la Nuevos Ministerios. Periodistas acampaban fuera de los juzgados, pero yo los evadía, caminando por callejones de Malasaña con Sofía a cuestas, comprando empanadas en hornos centenarios para fingir normalidad. Javier celebraba: ganaste, Elena. Pensión completa, custodia absoluta. Y él con cargos penales. Firmé papeles en su oficina, con vistas a la Cibeles ergida como una diosa vengadora. Gracias, dije, pero mi voz era hueca.
El twist de Carlos, su conocimiento de mi breve desliz, me carcomía. ¿Cómo lo supo? ¿Me espió? ¿O era bluff para herir? Llamé a Miguel esa tarde, necesito la verdad. Todo. Nos encontramos en el templo de Devot, un reducto egipcio en el Parque del Oeste, donde el atardecer teñía el Nilo importado de oro. Él llegó con una carpeta gruesa. Carlos contrató a un detective hace años. Fotos tuyas con tu colega, en un bar de Chueca. Pero nunca las usó. Las guardó como munición. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, Sofía. Si se entera. Miguel me abrazó. Su calor un bálsamo traicionero, no lo hará. Yo me encargo. Pero los conflictos no cesaban. Sofía's escuela llamó problemas de comportamiento. Peleas con compañeros sobre padres malos. La recogí temprano, su mochila arrastrando como una cadena. En el coche en un bus público ahora. Humillante pero honroso. Confesó, un niño dijo que mi papá es un criminal. ¿Lo es? Dudé. El Manzanares reluciendo abajo como una serpiente. Está enfermo, cariño. Pero se curará. La terapia familiar fue un campo minado. La psicóloga, una mujer empática llamada Ana, nos reunió en una sala con cojines y té de manzanilla. Sofía necesita cierre. Contacto con el padre. Negué, no hasta que pague. Pero Sofía suplicó, solo una carta. Escribí una bajo su dictado. Inocente, te extraño. Pero mamá dice que hiciste daño. La envié. Y el silencio de Carlos fue ensordecedor. Miguel se volvió esencial. Demasiado. Cenamos en su casa, en el barrio de las Letras. Un ático con vistas a la Plaza Santa Ana. Libros apilados como murallas. Eres fuerte, Elena, dijo, sirviendo paella de mariscos. Su mano en la mía duró una eternidad. Besé su mejilla en gratitud. Pero él giró, labios encontrando los míos. Me aparté. No. Esto es venganza. No romance. Herido. Replicó, todo es gris. Elena. Déjame ser tu luz. El verdadero clímax irrumpió en una vista de sentencia final. Abril lluvioso azotando las ventanas. Carlos, esposado y demacrado, fue traído desde la cárcel. El juez Ortega, ahora con un aire de fatiga cósmica, leyó cargos adicionales: fraude fiscal, obstrucción. Señor López. ¿Declaración? Carlos miró directo a mí. Todo es culpa de ella. Sabía mi secreto, mi infertilidad fingida, y lo usó para destruirme. Pero el suyo es peor, adulterio que hizo de Sofía una bastarda. El tribunal estalló. Sofía. Presente por error administrativo. Gritó, papá. Corrí a ella. Pero el juez martilleó, silencio. Javier objetó furiosamente. Miguel. Testigo sorpresa. Saltó, mentira. Tengo pruebas de que el señor López fabricó todo. Proyectó audios, grabaciones de Carlos confesando a Laura su sabotaje anticonceptivo. Quería un hijo para controlarla. Decía su voz, clara como un disparo. Carlos se derrumbó. Sollozando, era por amor. Retorcido, pero amor. La sala contuvo el aliento. El juez ordenó, señor López. 5 años. Caso cerrado. Salí con Sofía en brazos. Lluvia empapándonos como bautismo. Pero en el pasillo, el twist final, un guardia susurró a Javier. Su ex tiene un sobre para usted. Dentro. Confesión de Carlos, Sofía es mía. Tu desliz fue antes. El detective mintió. Lo usé para herirte. Perdóname. Mi mundo implosionó. El informe de paternidad era falso en ambos sentidos. Yo había creído mi propia mentira. Sofía era suya, y yo la había marcado con duda innecesaria. Lágrimas mezcladas con lluvia. ¿Por qué? Esa noche, confronté a Miguel, tú lo sabías. Él admitió, lo descubrí tarde. Quería protegerte. Peleamos. Su traición un eco de Carlos. Fuera de mi vida. Grité.
Sofía halló, acurrucándose, no más secretos. Mamá. La tormenta de abril pasó, dejando Madrid reluciente pero herida. Carlos purgaría en prisión. Su imperio en ruinas. Yo, con Sofía. Empecé terapia real, perdón. No venganza. Pero el odio deja cicatrices. En sueños. Aún disparaba al corazón indiferente. Mayo desplegó su manto verde sobre la sierra de Guadarrama. Un bálsamo para almas exhaustas. Pero mis cenizas aún humeaban. Con Carlos encarcelado y su fortuna evaporada subastada para deudas. Desde yates en Mallorca hasta pisos en Ibiza. Pensé que el ciclo cerraba. Error. La venganza, como un río subterráneo, filtra toxinas que emergen años después. Y las mías brotaron en una carta desde Soto del Real. Garabateada con pluma temblorosa, Elena. Libera el odio. Por Sofía. La quemé en la chimenea de nuestro nuevo piso alquilado en Vallecas. Humilde pero nuestro. Con vistas a colinas que recordaban mi Andalucía natal. Sofía. Ahora con 8 años. Observaba eso limpia el pasado. Mamá. Asentí. Aunque sabía que no. Su terapia progresaba, dibujos de familias enteras. Sonrisas en lugar de tormentas. Pero por las noches. Yo velaba. El secreto doble en mi venganza fabricada. Su conocimiento, un espectro que me susurraba dudas. Javier cerró el caso con un cheque final, indemnización por daños emocionales. Vive, Elena, dijo en su oficina, ahora con fotos de sus propios hijos en la pared. Invertí en un curso de contabilidad online, soñando con un futuro libre de sombras. Miguel reapareció. Flores en mano, lo siento. Déjame ayudar. Lo perdoné a medias, cenamos como amigos. Su presencia un recordatorio de que la lealtad es frágil. El conflicto final llegó en junio. Visita conyugal autorizada. Llevé a Sofía a la prisión. Un monolito gris en las afueras, donde el sol rebotaba como burla. Carlos, rapado y encorvado, la abrazó a través de la mampara, mi princesa. Perdóname. Ella dudó. Luego, te quiero. Pero duele. Él miró a mí, tú ganaste. Pero el twist. Yo planté la semilla del odio primero. Mi indiferencia era miedo, sabía de tu desliz, pero lo usé para justificar la mía. Hablamos después. Voces distorsionadas por el Intecam porque, Carlos. Ambición. Quería todo, familia, amantes, poder. Tú eras el ancla, la corté. Lágrimas suyas. Mías, Y. Sofía paga. Juró cambio, en la cárcel. Leo. Terapia. Saldré mejor. Dudé. Pero por ella. Asentí, visitas mensuales. Nada más. La reacción en cadena fue sutil pero profunda. Carlos. Redimido a medias. Transfirió propiedades residuales a Sofía y un fondo para su futuro. Su reputación, aunque manchada, atrajo compasión en círculos madrileños, hombre roto por amor. Laura, arrepentida, envió disculpas, la ignoré. Miguel y yo. Exploramos. Un beso robado en el retiro que prometía sanación. No venganza. Sofía floreció, ballet en un centro comunitario. Amigos en el parque. Sueños de ser pintora como las meninas. Yo abrí una pequeña oficina contable en La Latina. Clientes humildes que valoraban honestidad sobre carisma. Madrid, con su bullicio eterno, fiestas en San Cayetano. Verbenas en la Almudena. Me acogió de nuevo. No como reina caída, sino como superviviente. Pero el clímax emocional llegó en julio, aniversario de la traición. Subí a la sierra con Sofía. Un picnic en el puerto de Navacerrada. Pinos susurrando secretos al viento. Mamá, ¿odias a papá? La miré. El sol filtrándose como gracia, odié lo que hizo. Pero el odio envenena. Ahora, elijo amor. Ella sonrió, lanzando una piedra al barranco, adiós. Fantasmas. El twist final.
Irónico, meses después. Una real confirmó lo obvio, Sofía era de Carlos. Pero el daño ya había forjado acero en nosotras. Él salió en condicional. Un hombre cambiado. Visitas tensas pero progresivas. No perdón total, pero paz tentativa. Mi viaje de venganza terminó en esas montañas. No con balas, sino con aceptación. El corazón, una vez perforado. Cicatriza torcido pero late. Madrid, testigo impasible. Siguió su curso, yo, Elena Vargas. Caminé sus calles no como tormenta, sino como brisa. Porque la verdadera justicia no destruye, reconstruye, pedazo a pedazo, en el fuego de la pérdida. Y en las noches tranquilas, con Sofía durmiendo y el Manzanares murmurando abajo, susurró a las estrellas, nunca le importó. Hasta que lo obligué a sentir.